Voy a bajar esto. Bien, andamos con tiempo, me dicen desde la organización, un poco restringidos, ¿no? Porque nos hemos pasado. Así que si nos vamos sentando para poder empezar, lo agradeceríamos. Es verdad que comentábamos antes en el café que Cristina con su conferencia no es que se nos haya solapado, es que nos ha comido, ¿no? Estábamos ahí buscando a ver si os hablábamos de agroalimentaria o de defensa, pero bueno, seguiremos porque el tema da para más de una conferencia. Para optimizar también la gestión del tiempo, lo que voy a hacer es presentaros un poco los dos a la vez, después cada uno tenéis 10-12 minutos y finalmente pues pasaríamos a lo que sería el debate en sí, que lo abriríamos también si alguien quiere plantear algún tipo de pregunta, ¿no? A mi derecha, que sería a vuestra izquierda, tenéis a Salvador Barrios, ¿no? Tengo que reconocer que para mí ha sido como lo de, el término ese inglés del false friends, ¿no? Porque creía que eras español, porque además en tu currículum has trabajado, y ya con eso te presento, has trabajado para FEDEA, has sido profesor también en la Complutense, vives en Andalucía y te llamas Salvador Barrios, pero no, es francés, es investigador jefe de política fiscal del Joint Research Center, que se traduciría como, corrígeme si me equivoco, Centro de Investigación Común. Es verdad que no hay que explicar mucho porque la mayoría de vosotros sabéis lo que es el JRC, pero para el que no lo sepa no es sencillo porque en España no tenemos nada equivalente, y no es que lo diga yo, porque le pregunté hoy a la inteligencia artificial, a todas, a la Gemini, a Copilot y tal, digo, ¿qué ejemplo puedo poner? Y no tenemos nada equivalente, porque estamos hablando de un organismo científico como podría ser nuestro CSIC, pero que realmente su labor fundamental es pues asesorar internamente al gobierno de la Comisión Europea, y aquí en España pues no tenemos nada, y además haciéndolo con mucha discreción. No buscáis el titular de prensa, sino que estamos hablando de una ciencia que ayuda. Pues como decía, él lleva política fiscal y antes estuvo pues dando clases en diferentes universidades. Tiene un currículum muy académico, empezó en su país, ¿no? Allí tuviste la licenciatura, no sé si era en Montpellier, ¿no? Y después pues, fue en París por donde conseguiste el doctorado y ha hecho multitud de estancias en el extranjero. Y a mi izquierda también tenéis a otro conocido, sobre todo a los que frecuentáis nuestras reuniones en el observatorio, porque además Diego pues es uno de nuestros pilares, está en la junta directiva del observatorio, es también ascendista. Hoy sabéis que los economistas lo que nos dedicamos es a buscar correlaciones, que la mayoría de las veces no pasan de pura coincidencia, pero algunas veces encontramos causación y ahí tenemos el paper, ¿no? Pues aquí hay algunas correlaciones, porque tú estuviste trabajando en el JRC, él ha dado clase en la Complutense y tú te has licenciado en la Complutense. Allí tuviste también, yo creo, el doctorado, ¿no? Con José Manuel, sí, es tu director, o sea que hoy todo queda en familia, hoy tienes que quedar bien también, bueno, y tengo quizás la anécdota más graciosa que tengo con él, bueno, cuando me meto en esa aventura de política, ¿no? Uno me engañó, pero no estoy aquí, así que lo puedo contar sin problema. El mejor consejo me lo diste tú, ¿no? Porque él ya tenía 5 años de experiencia en política, siempre con María Jesús, no sé si eso cuenta más o menos en los años, pero digamos que tenía una experiencia larga y me soltó una frase muy interesante. Me dijo: José Ignacio, cuando te digan profesor en política, no siempre es en el buen sentido. Nunca, te faltó decir que era nunca en el buen sentido, ¿no? Pero, y es verdad que realmente es uno de nuestros grandes ascendistas, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Pues ya sin más preámbulo, le voy a ceder en primer lugar la palabra a Salvador, que va a dar más el contexto europeo, mientras que posteriormente y de forma complementaria pues será Diego el que trabaje más España y Andalucía. Cuando quieras. Muchas gracias, José Ignacio, y gracias al Observatorio y a CESUR por la invitación. Es un placer. Somos el Centro Común de Investigación, quizá para recordar, porque quizás somos bastante, no somos del todo conocidos. Estamos en La Cartuja, nos están construyendo un nuevo edificio que será muy bonito de aquí a 2 años, esperamos que lo tendremos, enfrente del edificio Expo donde estamos ahora.
Y el Centro Común de Investigación, que es un organismo, una dirección general dentro de la Comisión Europea de 3.000 personas, más o menos. En Sevilla somos un poco más de 400 personas. Y apoyamos las recomendaciones y propuestas de la Comisión Europea. Somos el servicio técnico dentro de la Comisión Europea. No hacemos mucho ruido porque no nos dejan, por decir la verdad, en cierta medida. Somos el servicio científico dentro de la Comisión que apoya las decisiones de la Comisión. Y eso es muy importante porque lo que pretendemos es apoyar con datos y ciencia las propuestas y recomendaciones de la Comisión. Eso es muy importante y es algo que es poco conocido, pero es bastante digno que resaltar. Yo quiero hablar de dos cosas. El primer tema es el tema de la política fiscal y el marco, la revisión del seguimiento de las políticas fiscales nacionales en el marco europeo, algo de lo que ha hablado Cristina Herrero, pero quiero insistir sobre un par de puntos. Y luego quiero hacer una transición sobre el marco de gobernanza económica y fiscal y en particular la aplicación del programa NextGen y la propuesta para los presupuestos de la Unión Europea para el futuro periodo de programación. Entonces, el primer punto que quiero resaltar es los cambios que se han hecho en la supervisión fiscal en el seno de la Unión Europea y explicar un poco la lógica, la motivación de estos cambios y sobre todo de dónde venimos. Venimos de crisis de gran calado, la crisis financiera 2007-2008, la crisis del euro, de la zona euro, y luego la crisis del COVID, ¿no? Todas estas crisis lo que han hecho es acumular una serie de evidencias de fragilidades del sistema de supervisión fiscal y del seguimiento de las reformas nacionales que nos han llevado a un nuevo marco de supervisión fiscal que se explica en varios aspectos, en su simplificación, en su relación, en la relación que existe ahora de manera más patente entre la política fiscal y las reformas estructurales. Todo esto se explica por dónde venimos y por la experiencia de estas crisis. El punto de partida es básicamente, como lo sabéis, la zona euro en particular. Es un sistema peculiar, muy específico, donde la política monetaria se decide a nivel central, pero las políticas fiscales son nacionales, estrictamente nacionales. Existe un presupuesto comunitario, pero es bastante pequeño comparado con el tamaño de los presupuestos nacionales y comparado con el tamaño de la economía. Es más o menos el 1% del PIB europeo. ¿Qué hace esta estructura? ¿Qué hacen estas características? Cuando la Unión Europea, cuando la zona euro en particular se enfrenta a crisis o shocks de gran envergadura, como han sido la crisis financiera, la crisis de la zona euro y el COVID, es un sistema frágil. Un frágil porque no existen mecanismos de compensación, mecanismos de ajustes automático o semiautomático a nivel de la Unión Europea. No existe redistribución explícita entre países como puede existir al interior de cada país, entre región, entre personas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Esta fragilidad, lo que se ha hecho en los últimos años es intentar compensar estas fragilidades con un número de reformas, respetando siempre la idea esencial que las políticas fiscales son políticas nacionales. Y esto es algo que sigue existiendo. Entonces, la última reforma que se ha hecho acumula todo este tipo de evidencia y de lecciones, ¿no? Entonces, la reforma se aplica a partir del 2024, después de la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por la crisis del COVID, y se introducen una serie de medidas muy importantes. Cristina Herrero ha resaltado algunas y quiero insistir en unas cuantas en particular, porque tienen relación directa con lo que hacemos en el JRC y con la idea de apoyar las políticas fiscales, en este caso, con evidencia científica.
Entonces, el primero que quiero decir al respecto de la reforma reciente es que se crean planes fiscales nacionales, son fiscales y estructurales, ¿vale?, que definen la trayectoria, la política o los objetivos a medio plazo, a 4 años. Lo que es importante es que se introduce la posibilidad de adaptar este periodo de ajuste se permite adaptar y alargar el periodo de ajuste hasta los 7 años si se implementan reformas estructurales o inversiones públicas que permitan incrementar el potencial de crecimiento. Entonces, que permitan mejorar las perspectivas de sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda en particular. Esto es muy importante porque esto permite digamos, ajustar los objetivos nacionales, pero también europeos, a la senda fiscal específica de cada país. Luego se simplifica mucho la aplicación del pacto, y esto es algo muy novedoso porque el pacto había acumulado una serie de reglas, una serie de excepciones y, digamos, de refinamiento intelectual, por así decir, que hacían que el pacto, el seguimiento de la política fiscal era muy complicado. Entonces, se retienen 2 variables fundamentales. La primera es la variable objetivo, que es la deuda, y como ha dicho Cristina Herrero, pero lo importante es que se toma como punto de partida la situación de cada país y el ajuste debe tomar en cuenta los riesgos potenciales. Y ahí el riesgo demográfico es fundamental, en particular en países como España, pero no solo. Y el segundo aspecto en términos de simplificación es identificar una variable clara que simplifique el seguimiento de las políticas fiscales y permita juzgar de manera objetiva o apreciar de manera objetiva si la conducta de la política fiscal es apropiada con respecto a los objetivos. Y esta variable es el gasto primario neto. E insisto en el aspecto neto. Neto es decir que se toma en cuenta el gasto primario, el gasto antes de pago de los intereses, y se deducen una serie de elementos. Uno de los elementos en el que quiero insistir son las medidas fiscales discrecionales. Y ahí entramos nosotros, ahí entramos el JRC y ahí entra la idea de apoyar las políticas fiscales con elementos, herramientas y datos que permitan un mayor grado de transparencia en el seguimiento de las políticas fiscales. Además de este aspecto, lo que hace la reforma del pacto también es insistir en la calidad de los datos y en el papel de las instituciones fiscales independientes. Y esto es un aspecto que Cristina Herrero lo ha resaltado, en el que, por ejemplo, aquí en el AIREF, pero en todos los países de la Unión Europea, se pretende mejorar la transparencia y la independencia de las previsiones fiscales, ¿no? Y esto es muy importante, por ejemplo, para determinar sendas de crecimiento que sean razonables, sendas de crecimiento del PIB que sean razonables, porque al final es el elemento esencial para el seguimiento de las políticas fiscales, pero también para mejorar la medición del impacto fiscal de las medidas discrecionales, de las reformas fiscales. Y aquí entramos nosotros en el JRC. Lo que hacemos en el JRC, en la unidad de política fiscal aquí en Sevilla, es desarrollar modelos que permitan evaluar con precisión y de manera comparable entre países el impacto fiscal y también redistributivo de las reformas que se implementan a nivel de países, de Estados miembros. Esto es muy importante porque permite, en particular, mejorar la transparencia de las proyecciones, mejorar la lectura que se puede hacer de las propuestas fiscales que hacen, de reformas que hacen los gobiernos, y permite también mejorar el seguimiento por parte de la Comisión, pero también por parte del público en general, de lo que deciden y las consecuencias de lo que deciden los gobiernos de los Estados miembros. Otro aspecto fundamental, que es técnico y en el que nosotros
insistimos mucho es la disponibilidad de datos. Y eso es importante a nivel macroeconómico, necesitamos datos de cierta calidad, datos que respeten ciertos criterios, pero cada vez más datos cada vez más desagregados, cada vez más disponibles, como en particular datos administrativos, datos de impuestos, de seguridad social, de empleo, que permitan refinar el seguimiento del impacto de las políticas fiscales, ¿no? Y su impacto, incluyendo su impacto a nivel redistributivo. Entonces, esto es algo en el que la AIREF desempeña un papel fundamental, y quería también mencionar, además de la AIREF, la creación a nivel español de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, que debería profundizar en este aspecto de seguimiento de las políticas públicas. Eso es una reforma. La creación de esta agencia se enmarca en particular en el plan de recuperación fomentado por el programa NextGen. Y es un aspecto que es digno de resaltar y, y sobre el que prestaremos especial atención. Esto me hace paso a comentar algo sobre la reforma de la gobernanza europea y en particular la importancia del programa NextGen para España. El programa NextGen es una especie de revolución a nivel de la Unión Europea. Hice referencia anteriormente a la crisis financiera, la crisis del euro, la respuesta de las políticas nacionales en particular a estas crisis no fue del todo, digamos, ágil o lo que se cabría esperar, por ejemplo, cuando hay una crisis que afecta a un país en particular, ¿no? El nivel de reactividad no fue el deseable, digamos. La crisis del COVID ha supuesto un cambio significativo al respecto. El programa NextGen ha sido bastante excepcional en términos de eficacia para suplir, digamos, las fragilidades intrínsecas de la zona euro, la ausencia de un presupuesto europeo que permita compensar el impacto de la crisis. Lo que hace NextGen es precisamente compensar esto y anunciar el apoyo firme de todos los Estados miembros a un gasto común, un gasto público común, a través de endeudamiento. Y esto es una especie de revolución a nivel de la Unión Europea. El programa NextGen para España, nominal, desde el punto de vista, digamos, del punto de partida, representa el 10% más o menos del PIB. Eso es equivalente a un plan Marshall. Es algo bastante excepcional históricamente. Eso es una gran oportunidad para acometer inversiones de futuro, inversiones que vayan en el sentido de los objetivos de la Unión Europea en términos de transición energética, en términos de digitalización y en términos de política de innovación. Entonces, esto es un salto cuantitativo, pero también cualitativo muy sustancial. Lo importante de este plan, además de su tamaño, es también sus características. Cómo basado en la experiencia de las crisis anteriores, cómo se ha acoplado a este plan de gasto público de gran amplitud un plan de reformas específica a cada país. En este sentido, las reformas que permitan la atribución de estos fondos tienen como objetivo último seguir los objetivos o participar a los objetivos generales de la Unión Europea, pero también a los objetivos de cada país. Por ejemplo, a nivel de política social en España, las reformas de renta mínima han sido apoyadas directamente para este plan NextGen. Y eso son cosas que tienen implicaciones directas en la vida de los hogares y en la capacidad para un país de absorber shocks negativos. Entonces quería resaltar este último aspecto y en particular concluir diciendo que en esto también la disponibilidad de datos, la calidad de datos en la que trabajamos nosotros a nivel de Centro Común de Investigación es muy importante para asegurar un seguimiento apropiado de las políticas que se van implementando. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente reuniones con el AIREF, fuimos a Madrid, nosotros el JRC, para ayudar al principio al AIREF
a hacer las primeras estimaciones del impacto del ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Pues porque la AREF no tenía datos. Los programas que existían de ingreso mínimo vital eran programas autonómicos. El AREF no tenía accesibilidad a estos datos. Estuvimos nosotros con nuestros datos, que son relativamente limitados, pero algo teníamos y teníamos modelo para apoyar el AREF. La cosa ha cambiado bastante, pero esto ilustra bastante bien los progresos que quedan por hacer a nivel, en este caso España, en el que existe un marco de descentralización bastante profundo, y en el que el seguimiento de la eficacia de las políticas públicas puede resultar difícil por aspectos institucionales como la división de responsabilidades a nivel de política pública y el no compartir, por ejemplo, algo tan básico como datos que afectan estas políticas tan importantes como el ingreso mínimo vital u otras políticas que afectan a la vida de la gente en el día a día. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Se oye, no? Muchas gracias, Salvador. Creo que nos ha quedado a todos más claro que el JRC, a mí que le hubiera encantado. Te ha faltado decir que la nueva sede es el inicio de la nueva Bauhaus, pero bueno, lo demás fantástico. Diego. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera desarrollar un par de temas relativamente rápido en los 10-12 minutos que tengo. Uno de ellos referido a los temas de los presupuestos, prórrogas presupuestarias, un pequeño apunte con el presupuesto de la Junta de Andalucía. Estuve el martes en la comparecencia en el Parlamento andaluz representando al Observatorio Económico de Andalucía sobre este tema. Y dos apuntes muy rápidos también sobre la financiación autonómica. La reforma de la financiación autonómica, se ha referido la presidenta de la AREF a ello, por si luego quiere el moderador o alguno de los asistentes entrar en temas de condonación, singularidades y demás. Con los presupuestos, bueno, con los presupuestos, sabéis, tenemos el presupuesto del 23 prorrogado en el 24, el del 24 en el 25, el del 25 se va a prorrogar en el 26. Ahora mismo se ha lanzado el techo de gasto, por cierto, un techo de gasto que es superior al presupuesto comunitario de 2026. Con eso podemos dar una magnitud yo, por meter una chinita en el zapato, que lo hemos venido comentando de una forma u otra, lo comentaba José Manuel en su intervención, las limitaciones de Europa. El techo de gasto que ha presentado el Gobierno español es superior al presupuesto de la Unión Europea para 2026 y por unos 14 o 15.000 millones de euros. Bueno, también digamos entre paréntesis que el techo de gasto no sirve para nada. El techo de gasto no es una regla fiscal, el techo de gasto es una forma de limitar la negociación presupuestaria, pero el techo de gasto muere el mismo día en que se aprueban los presupuestos. O sea que el techo de gasto no tiene más trascendencia, pero bueno, ahí queda. Prórrogas presupuestarias. Las prórrogas presupuestarias que estamos teniendo en nuestro país en este momento, en parte, tienen su origen en que con prórrogas presupuestarias, con modificaciones presupuestarias, se vive demasiado cómodo. Esto es, no estoy hablando de trasladar la gobernanza fiscal de Estados Unidos a España. Hemos visto lo que ocurre cuando allí surge una restricción presupuestaria muy intensa. La gobernanza fiscal de Estados Unidos es decimonónica. A nivel estatal más o menos mal que bien funciona, pero a nivel federal ya vemos lo que ocurre. Pero en nuestro país, con las prórrogas presupuestarias se vive demasiado bien. Es decir, las modificaciones presupuestarias, todo ello arranca en una ley, la Ley Presupuestaria, Ley General Presupuestaria de 2003, que ha tenido muchas incursiones, muchas adiciones. Hace un par de años la AREF incluso propuso modificarla sustancialmente, pero bueno, como estas cosas que quedan ahí, se las lleva el viento, porque ¿cómo se están alimentando estas modificaciones presupuestarias? Pues muchas de ellas, las que exigen un incremento de créditos, en un momento de expansión económica como el que tenemos ahora, en el que la recaudación de impuestos aumenta de manera casi automática, el Gobierno no tiene problema en recurrir a ese incremento de impuestos para alimentar esas ampliaciones de crédito. Estaba mirando los datos esta mañana, en lo que llevamos de año hasta septiembre de este año, hasta el 30 de septiembre, el volumen de modificaciones de crédito que llevamos en el 2025 es de 45.000 millones. Esto no quiere decir que se vaya a gastar 45.000 millones más, porque una parte son transferencias de crédito entre partidas, pero sí hay unos 15-20.000 millones que se han ido alimentando porque los gobiernos españoles, que hay muchos, están recaudando muy por encima de sus posibilidades. Entonces, si por ejemplo se aplicase el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad, que dice: cuando un gobierno recibe ingresos extraordinarios, debe utilizar esos ingresos extraordinarios en amortizar deuda. Pues aquí podríamos considerar que estos ingresos extraordinarios, por encima de las previsiones de un presupuesto prorrogado 2 años después, deberían utilizarse de esta forma. Más límites que se podían poner a estas
modificaciones presupuestarias con la intención de hacer la vivencia dentro de una prórroga presupuestaria más incómoda, pues la utilización del fondo de contingencia. El fondo de contingencia sirve para un roto y para un descosido. Con el fondo de contingencia, que se supone que está para financiar actuaciones inmediatas como consecuencia de una dana o de una catástrofe natural imprevista, pues con el fondo de contingencia se están financiando las bonificaciones a los billetes de avión de los residentes en Canarias o en el archipiélago balear. Se están financiando bonificaciones en las cuotas de trabajadores de buques, es decir, aplicando leyes de hace 20 y tantos años. El fondo de contingencia, el fondo previsto para imprevistos, no debería utilizarse para financiar previsiones que aparecen en leyes de hace 20 años. Otra circunstancia es volver, esto es una cuestión más jurídica, más constitucional que económica, pero no me resisto a decirlo. Anoche en la cena hablábamos sobre el tema. Los reales decretos, la exposición de motivos de los reales decretos no puede convertirse en un nuevo género literario, junto con la novela, la poesía y la no ficción, porque realmente la figura del Real Decreto Ley se está utilizando como herramienta para estas modificaciones presupuestarias, para vivir sin presupuestos, pero eso no es su origen. Habría que reconducir la figura de los Reales Decretos. Un par de apuntes más sobre los presupuestos, sobre las prórrogas presupuestarias. Yo creo que habría que desvincular la aprobación de los objetivos de déficit, de deuda y regla de gasto del proceso de elaboración y aprobación de presupuestos generales del Estado. Lo ideal sería que estuviesen sincronizados, pero esa secuencia no debería ser de tal forma que si falla uno, falla el otro. No es fácil convivir en un mundo virtual, en un mundo dual, en el que no existan presupuestos y sí existan objetivos de déficit, objetivos de deuda, de regla de gasto, pero al fin y al cabo son compromisos que el Reino de España tiene asumidos con la Unión Europea en virtud de los tratados constitutivos de la Unión Europea, y estos tratados tienen rango de normas constitucionales en nuestro país. ¿Por qué no apelar a esos objetivos para establecer una vinculación, una exigencia de los objetivos comprometidos con Europa en nuestro país, con independencia de que haya o no objetivos? Puede dificultar efectivamente la gestión presupuestaria del Gobierno español sin presupuestos y sometiéndose a unos objetivos, pero de eso se trata, de hacer más incómoda la vida dentro de una prórroga presupuestaria. Por último, creo que en el tema de las prórrogas presupuestarias habría que automatizar lo que ahora mismo está sometido al albur de la discrecionalidad política, del oportunismo político, que es la actualización de las entregas a cuenta de comunidades autónomas y entidades locales. Esto que queda un poco al albur de que el responsable, la responsable de Hacienda decida lanzarlo ahora o no lanzarlo, jugar con esa carta, debería estar automatizado y suponer una restricción adicional a la restricción presupuestaria que el Gobierno, incluso sin presupuestos generales del Estado, debería encontrarse. Los presupuestos de la Junta de Andalucía, me decían el otro día en el Parlamento, hombre, pero por lo menos tenemos presupuestos. Y claro, es que el tuerto en el país de los ciegos es el rey. Pero es que no deberíamos convertir en algo excepcional la normalidad. Por lo menos tenemos presupuestos en Andalucía, es que es lo normal, es que es lo habitual. Y esto para mí no es una excepcionalidad. Vale. Estos presupuestos, los presupuestos de la Junta de Andalucía son presupuestos que van a favor del ciclo, experimentan un incremento del gasto del 5 y pico %, una rebaja de impuestos con la que pierde recaudación. Alguien dice de vez en cuando, no, bajamos impuestos y recaudamos más. No, en el proyecto de presupuestos para 2026 de la Junta de Andalucía parece que las rebajas de impuestos previstas para 2026 suponen una pérdida de ingresos de 214 millones de euros. Entonces estamos en presencia de una política fiscal expansiva, en un momento del ciclo expansivo, procíclico, y esto pues nos enseñaban en la facultad, y lo seguimos enseñando en la facultad, que habría que pensarlo de alguna forma. El presupuesto de la Junta de Andalucía prevé equilibrio presupuestario, pero cuando realizamos esos ajustes de contabilidad nacional a los que se refería Cristina Herrero y en alguna ocasión lo han puesto de manifiesto, en realidad cuando miramos la contabilidad presupuestaria, la Junta de Andalucía para 2026 prevé un déficit de 2.000 millones de euros. Son los ajustes de contabilidad nacional, y a veces no sabe uno lo que está detrás de esos ajustes de contabilidad nacional, lo que te permite viajar en el tiempo, regreso al futuro, me muevo en el tiempo, lanzo inejecuciones hacia el futuro, contabilizo unas transferencias finalistas en el momento que me interese, que le permite a nuestro gobierno autonómico y a otros pasar de un déficit de 2.000 millones de euros, contabilidad presupuestaria, a un equilibrio presupuestario en términos de contabilidad nacional. Y por último, hay una cuestión preocupante en los presupuestos de la Junta de Andalucía, y es que cuando uno recoge, le echa un vistazo al cuadro macroeconómico, que hemos mirado también con detalle al hilo de la
publicación del informe de coyuntura la semana pasada del Observatorio Económico de Andalucía, se encuentra con que prevén un crecimiento de la productividad negativo. Andalucía con un crecimiento de la productividad negativo. Cuando lo comparamos con España, que no es tampoco para lanzar cohetes, un crecimiento del 0,4, 0,6, según el consenso de Funcas y el que hemos elaborado también en el observatorio, pues dice, oye, no va a haber convergencia. Si la productividad es el motor, bien lo sabéis vosotros, del crecimiento económico, del bienestar, y la Junta me presenta unos presupuestos con crecimiento negativo de la productividad, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues podemos sacar algún detalle más, pero dejo ya a este lado la parte de presupuestos, entro en la reforma de la financiación autonómica, por lanzar dos ideas, por si luego queremos ampliar o estamos interesados en ello. Bueno, la reforma de la... ¿Qué probabilidades tenemos de encontrarnos con una reforma de la financiación autonómica en los próximos meses? Pues más bien reducidas, por un hecho estilizado. Cuando ha habido reformas de la financiación autonómica, generalmente, el Gobierno no solo ha puesto más dinero encima de la mesa, sino que había una sincronía política entre el Gobierno central y muchos gobiernos autonómicos. En estos momentos esa sincronía política no existe. Y dicen, bueno, es que el Gobierno con solamente el voto de una comunidad autónoma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera puede sacar adelante lo que le interese. Bueno, es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no es relevante para esto. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es una conferencia sectorial con carácter consultivo, digámoslo así. Además, un pequeño paréntesis también, yo durante unos años fui secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera, resulta que el Gobierno no necesita ni siquiera el voto de una comunidad, el Gobierno tiene la mitad de los votos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero como nunca asiste la comunidad autónoma del País Vasco y el porcentaje, el número de votos mayor se elabora sobre el número no de participantes, no de quórum, sino de miembros de derecho de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno puede sacar adelante, políticamente no estaría bien, pero bueno, estamos curándonos de espanto, entonces, en ese momento, el Gobierno puede sacar cualquier cosa hacia adelante. En ese contexto, ¿es posible que haya una reforma de la financiación autonómica en los próximos meses? Lo veo difícil, a no ser que se lance un manguerazo de dinero, el Gobierno también planteaba la semana pasada de poner encima de la mesa 16.000 millones de euros. Ya no me pregunto de dónde va a sacar ese dinero, sino cómo lo va a facilitar a las comunidades autónomas, cómo con participaciones mayores en los impuestos, el 50% que al 55%, el 60% del IRPF, el IVA, no hay un margen, con más transferencias, las transferencias no son precisamente un estímulo de la corresponsabilidad fiscal. Entonces, bueno, pues muchas dudas sobre que la reforma de la financiación autonómica permita realizarse, materializarse en los próximos meses. Y por último, en realidad, en la reforma de la financiación autonómica, todo el trabajo técnico está hecho. Todo el trabajo técnico está depositado en artículos académicos, en conferencias como las que vamos recorriendo España sobre este asunto, en un libro blanco que está guardado en un cajón donde hay otros libros blancos, hay un cajón de libros blancos, como sigamos así vamos a necesitar una estantería para los libros blancos, que ahí se van colocando, financiación local, reforma tributaria 2, universidades, también uno que hizo... Creo que la única que se aplicó de esos libros blancos fue el de Fuentes Quintana, ¿no? Y ha llovido, ¿no? Y ha llovido, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Cuál? Era verde, es verdad, era verde. Pues entonces... ¿A dónde voy? El trabajo técnico está hecho, por activa o por pasiva. El menú de modelos, el menú de posibilidades de organizar la financiación autonómica desde el punto de vista técnico, hay propuestas que son coherentes, que están encajadas entre sí y solo hay que tomar decisiones políticas. Bien es cierto que no son decisiones políticas fáciles. Dos de ellas. Una, lo que se llama la suficiencia financiera, pero la suficiencia financiera es contestar a la pregunta ¿cuánto dinero necesitamos para sanidad, educación, defensa, pensiones? Y esa pregunta no la podemos contestar desde el punto de vista técnico los economistas, tiene que ser una pregunta política. ¿Cuánto dinero se necesita? Es lo que se llama la suficiencia financiera. Y luego la nivelación. ¿Qué parte del gasto de una comunidad autónoma debe depender o no de su propia capacidad fiscal o la de las transferencias que recibe? Cuidado, nivelación no es redistribución, porque la nivelación puede ser regresiva. Si yo fijo las necesidades de gasto de una comunidad, como se ha sugerido, como dicen algunos compañeros nuestros desde Cataluña, oye, la vinculamos al nivel de precios de la comunidad autónoma, me parece sensato. El nivel de precios de Cataluña, el de Baleares, es superior a otras partes del país. Si vinculo la nivelación a esos criterios, resulta que la nivelación puede ser regresiva. Pero, en cualquier caso, hay que tomar una decisión sobre la nivelación, porque, como dice Ángel de la Fuente, que es el principal experto fuera de los gobiernos sobre financiación autonómica, es el criterio de reparto que sigue el modelo de financiación ahora es equivalente a coger el dinero y lanzarlo encima de un mapa de España a ver dónde ha caído. No hay ninguna correlación, no hay ninguna coherencia en esa forma de distribuir el dinero. Pues hay que tomar decisiones políticas sobre eso. Y hay alguna otra más, pero prefiero dejarlo aquí para trasladar el debate. Gracias.
Escuchándote, me acabo de dar cuenta que hay otra ventaja de no tener proyecto de presupuesto, como si tiene Andalucía, ¿no? Que así no viene Diego y te puede criticar los aspectos técnicos del mismo, ¿no? Es fantástico. Una pregunta, creo que ya habrás visto en este día, ¿no? Y si tienes algún contacto más, que en el observatorio no es que nos preocupe, es que nos obsesiona el tema de los fondos europeos, ¿no? Tú decías que, corrígeme si me equivoco, pero que lo que ha llegado a España sería equivalente a lo que hubiera llegado a un país con el Plan Marshall, ¿no? Lo que ha llegado a Andalucía desde el origen sería equivalente a la mitad del Plan Marshall entero, de Europa entero. Para que nos hagamos. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender los andaluces en la gestión de fondos europeos respecto, bueno, pues con la información, con ese conocimiento que tenéis en el JRC de buenas prácticas en otros países, pues en definitiva para que veamos, ¿no?, la obsesión también de Curro y que compartimos todo esa convergencia, ¿no? ¿Qué podemos, bueno, qué podéis o qué podemos? Bueno, tus raíces son malagueñas al final, también, ¿no? Entonces, o sea, cuéntate en plural. ¿Qué podemos? Bueno, hay mucha evidencia y es verdad que el JRC ha acumulado mucha experiencia y ha investigado estos temas desde hace mucho tiempo y aconseja a países y regiones. Bueno, pues hubo una misión, digamos, una expedición por ilustrarlo, de expertos del JRC de Sevilla con miembros de la Junta, consejero, viceconsejero, recientemente, hace unas semanas, a Finlandia y Dinamarca. Y la idea era precisamente esto, ¿no? Ver cómo en estos países, además de ellos de partidas, pues ser países con un nivel de desarrollo tecnológico, productividad en particular más elevado, cómo utilizaban los fondos, ¿no? Y una de las principales lecciones, bueno, una serie de visitas y discusiones ahí, pero la principal lección, digamos, es algo bastante lógico. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. Y la ilustración es bastante explícita. Gastar más, gastar en infraestructura, ¿no? Potenciar el crecimiento, incrementar el potencial de crecimiento. Pero ya no pescáis, ¿no?, en infraestructuras apenas. Bueno, porque se han cometido bastante inversiones, en particular en Andalucía, en España en general, pero la idea es que hay que también cambiar un poco el chip, ¿no? Hay que cambiar un poco la visión que se hace de los fondos estructurales y la utilización que se hacen de ellos. Y lo que se ha aprendido de estos países, lo que se sabe de estos países, es que hay que completar estas inversiones en infraestructuras, en hardware, ¿no?, para utilizar un símil informático, con software. Hay que promover la capacidad innovadora, hay que promover la capacidad innovadora de cada región, ¿no?, que cada región tiene potencialidades. Entonces, si por ejemplo construimos una vía del AVE o de una autopista entre una ciudad de provincia y Madrid, esto va a hacer que la gente pues tenga más incentivos en ir a trabajar a Madrid, porque ahí hay más trabajo, los salarios son más elevados, etc. La vivienda. Entonces esto hay que completarlo con otras medidas que permitan que la infraestructura que se pone a disposición de la actividad económica potencie en el desarrollo regional y potencie en las ventajas comparativas que tiene cada región. Entonces, esto es quizá la lección más importante. Es algo bastante lógico, pero es verdad que a la hora de acometer y de utilizar fondos estructurales, pues quizá es más fácil construir puentes, autopistas, sin pensar en potenciar la educación, la innovación, las universidades, el mundo de la investigación, conectar mejor las universidades con el mundo de la empresa, etc. Esto es más complicado. Hacer una buena universidad siempre es más complicado que hacer una carretera, ¿no? En eso podemos estar de acuerdo. Pero no se corre el riesgo en tanto énfasis en los activos inmateriales en vez de, digamos, en infraestructuras y activos materiales. Claro, a lo mejor en Dinamarca es muy fácil canalizar ese dinero hacia startups, por poner un ejemplo. Pero aquí no podemos correr el riesgo, yo que sé, que se acabe llevando el dinero campañas publicitarias y cosas por el estilo, que también son inmateriales, ¿no? No sé si allí tenéis algún control o algo. Bueno, hay todo.
hay todo ahora una... En particular en los próximos presupuestos de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, se ha duplicado o se prevé, según la propuesta de la Comisión, duplicar los fondos del programa Horizonte, ¿no? Horizon Europe, que es el programa de investigación. La propuesta es duplicarlo, no es por nada. Y esto debería llamar la atención en particular de universidades y centros de investigación. Y cuando pensamos a nivel local, a nivel regional, lo que tienen que pensar las universidades, los gobiernos regionales, es potenciar lo que mejor se hace en cada sitio. No, una universidad o un centro de investigación, una región, no puede especializarse en todo, en todas las actividades. Entonces hay que jugar con las ventajas de cada región, la ventaja que tienen en potenciar ciertas actividades y canalizar los fondos, canalizar la inversión en innovación, en formación hacia este tipo de actividades. Pero para esto se necesitan, digamos, programas, objetivos claros a medio y largo plazo. No se puede redistribuir el dinero, como decía Diego, y a ver dónde cae. No, esto no puede ser. Y la tendencia para los políticos, digamos, los gobiernos es esto, es lo más fácil, redistribuir. Lo importante es, cuando se habla de inversión, realmente potenciar el crecimiento a largo plazo, y para que esto sea sostenible se necesita una base fuerte en términos de educación, de poder, de capacidad innovadora, etc. Esto es más complicado. Diego, como contigo hay confianza, ¿puedo ser un poco más malo en la pregunta? No. ¿Crees que hay una cultura un poco demasiado laxa del déficit en España? Quiero decir, si vemos todos los países que fueron intervenidos en la última crisis financiera, Portugal, Irlanda, Chipre, Grecia, todos estaban ya en superávit en el 19. Bueno, después vino el 2020 y en el 2024 estaban otra vez todos en superávit. Aquí el déficit se ha convertido en Madrid en algo estructural, ¿no? No sé, no ha habido un ajuste. Quiero decir, somos países que sufrimos lo que fue la pérdida de democracia porque nos tuvieron que rescatar. Luego el superávit presupuestario me parece, no sé, una estrategia si queremos realmente ser dueños de nuestro futuro y que no nos vuelva a pasar lo mismo y que vengan los hombres de negro y tomen las decisiones. Sí, además me parece apropiado lo que acabas de aclarar, nos tuvieron que rescatar. Que hay gente que duda un poco de esto. Ahora precisamente en diciembre hay que pagar 16.000 millones de euros, hay que pagar ahora, quedan todavía 2 plazos, 26 y 27. Entonces, en la página web del MEDE se pueden ver los pagos fraccionados del rescate que tuvo España. Pero sí, claro, aquí tenemos un déficit estructural que de todas formas, incluso en los años en los que hemos tenido superávit en las cuentas públicas, superávit de contabilidad nacional, ese saldo de la cuenta de capital, ese superávit, que fueron los años 2005, 6, 7, si no me equivoco. El trienio feliz antes de... Sí. En esos años hubo superávit en las cuentas públicas, pero se mantenía un déficit estructural. Ese déficit estructural que depende de decisiones políticas, que depende de que está al margen del ciclo económico. Y claro, encontrar el porqué de esa querencia hacia el déficit, yo creo que eso es una cosa que ya lo contaba José Manuel en un libro que escribió en el 2001, 2002 sobre la ley de estabilidad presupuestaria. Yo creo que fuiste uno de los que redactaron en espíritu esa ley, la del 2001 posiblemente. Es la que tengo en la cabeza. Y es lo comentaba en alguna ocasión, es como agitar el agua, el líquido con gas de una botella y con el tapón tratas de evitar que salga y mancha a todo el mundo. ¿Cuál ha sido nuestra botella? Nuestra botella ha sido la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Esa ley ha envejecido de manera prematura. Esa ley ha tenido oportunidades de ser reformulada en el 2015, en el 2018, pero no se hizo. Esa ley no tiene credibilidad ninguna y una ley de estabilidad presupuestaria, una ley de disciplina fiscal sin credibilidad es papel mojado. Cristina ponía un ejemplo. Cuando yo trabajaba en el Ministerio tenía que dirigirme a las comunidades autónomas para exigirle un plan económico financiero que se entregaba a final de año para el año, el curso, el año que estaba vigente y el año siguiente. No eran eficaces, pero claro, no tenía legitimidad suficiente porque me decía, oye, ¿y el Estado cuándo va a presentar su plan económico financiero? Que tiene que hacerlo en las Cortes Generales. Entonces perdías toda la credibilidad. Yo creo que apurando la frenada, diciendo también cosas políticamente incorrectas,
recordando algunos de los ayuntamientos que han salido ahí, a lo mejor a los hombres de negro había que haberlos mandado ya a algún ayuntamiento para dar una señal de que, oiga, nos vamos a tomar esto en serio, porque para eso es necesaria la colaboración con las comunidades autónomas. Yo tengo la experiencia, y lo he comentado con ellos, lo sigo comentando con ellos, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene las competencias de la tutela financiera de las entidades locales transferidas. Pero, sin embargo, a la hora de gestionar estas cosas, a la hora de, no te digo, a la hora de mandar los hombres de negro, pues se tientan la ropa y dicen, no, esto no puede ser. Entonces son problemas institucionales de un asunto que afecta a cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. ¿Alguna pregunta que quisiéramos antes de... ¿Alguna pregunta habría? Mira, bueno, esa tienes que responderla bien, ¿eh? Vale. Muchas gracias. No. Sobre Diego no te voy a hacer ninguna pregunta. Simplemente decirte que es muy refrescante oírte, sigue así, no cambias. Eres un espíritu libre y eso da gusto. No sé, yo sí que te quería, porque has sido muy políticamente correcto al hablar de datos, ¿no? Mira, por circunstancias, entre los años 2004, 2006, 2007, me tocó, entre otras responsabilidades, ser responsable de las estadísticas del Banco Central Europeo y teníamos mucha relación con Eurostat, etcétera, etcétera. El tema griego fue un tema estadístico. No supimos nada hasta que lo supimos casi todo, ¿no? Y da la impresión de que en muchos países, tanto la gobernanza como los fondos dedicados a la compilación de estadísticas de buena calidad son dimensiones que han empeorado un poco. Yo no sé si te encuentras en condiciones de decir algo sobre lo que estoy sugiriendo o no. A mí me preocupa enormemente, ¿no? Porque la credibilidad de las estadísticas, evitar revisiones muy frecuentes de una magnitud enorme, pues está en la base de la credibilidad de las políticas económicas, ¿no? Si no te crees las estadísticas y los datos, no te crees ningún anuncio. Entonces, uno está bajo la impresión de que aquí no están mejorando mucho las cosas. No sé si estoy en lo cierto o no. Bueno, la respuesta es fácil por mi parte. Nosotros no trabajamos sobre estadística de contabilidad nacional en el JRS. En términos de estadística sí que insistimos y trabajamos también con los Estados miembros, damos asistencia técnica con DigiReform para que se haga uso de los datos que existen en los países, y el esfuerzo que ha sido liderado por el mundo académico en el uso de datos administrativos, por ejemplo, todos los trabajos de Piketty, etcétera, demostrando, como ha hecho usted, el incremento de las desigualdades. Esto es gracias a la disponibilidad de datos administrativos. Estos datos existen, nosotros trabajamos a este nivel, ¿no? Y cuando trabajamos con los Estados miembros, con algunas instituciones, ahora estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda y una delegación de expertos para trabajar y que nosotros les enseñemos cómo utilizamos nuestros modelos y que ellos puedan utilizarlo también. Es resaltar la riqueza y la utilidad de estos datos que existen en los países. Y si tomo el caso español, están totalmente infraexplotados. Y esto permitiría un uso más, una disponibilidad mucho más abierta, incluido a nivel de comunidades autónomas. De estos datos mejoraría muchísimo la toma de decisión, por lo menos informar la toma de decisión. Y eso es algo donde el camino por delante es bastante largo. Hay ejemplos de buenas prácticas en otros países, otra vez países nórdicos. Dinamarca tiene una tradición en esto, Suecia, etc. Y no es casualidad que en estos países los errores en términos de trayectoria fiscal, de deuda, de previsión, de independencia de las instituciones fiscales es mucho mayor que en países como España, pero no solo España. Y hay una correlación que es más que una correlación, una causalidad entre la disponibilidad, calidad de los datos y calidad de la política fiscal. Esto es bastante obvio. Es verdad que el caso de la crisis griega fue bastante llamativo. Entiendo que se han acometido reformas, que Eurostat está mucho más presente, por ejemplo, en Grecia y en ciertos países, y aquí la normativa y el seguimiento es mucho más, digamos, como debería ser, pero seguramente hay mucho por hacer todavía para mejorar la credibilidad de las políticas fiscales nacionales. Fernando.
Permíteme una pregunta normal y otra políticamente incorrecta. En la normal sería si tenéis algún dato sobre la aplicación de los Next Generation en España, porque me da la sensación de que muchas de las inversiones y concesiones de ese dinero se ha vehiculado a través de empresa pública, fundamentalmente, y ha llegado menos al tejido real de la pyme y de la empresa privada. Eso por un lado. Y por otro, dado que sois un centro de investigación sobre la comisión, lógicamente, si quiere tomar decisiones, las tiene que dar sobre datos. ¿Cuánto de peso da la comisión a los datos que ofrece el centro de investigación a la hora de tomar decisiones y cuánto a las encuestas que realiza a nivel europeo y que suelen estar mediatizadas generalmente por los grandes lobbies, pues por ejemplo de verdes o de otro tipo, ¿no? Que tienen mucha fuerza y que me consta que tienen poder sobre esas encuestas? Esta es la políticamente incorrecta. Gracias. Vale, bueno, sobre la primera, la verdad que va a ser muy rápido porque en nuestra unidad de política fiscal no trabajamos sobre NextGen concretamente. No tengo el detalle, saber si se invierte más en empresa pública o pymes. Lo que sí cabría quizá insistir es más que la división entre públicas y pymes, diría, o privadas, diría la división entre grandes y pequeñas empresas. Es verdad que las grandes empresas tienen mucho más facilidades en participar en programas europeos y esto necesariamente conduce a un sesgo, ¿no? Un sesgo en términos de invertir más en infraestructura, más en cosas mucho más pesadas y menos en innovación y menos en potenciar la capacidad innovadora. Lo que sí, y aprovecho su pregunta, primero para no contestar directamente, pero para pasar otro mensaje, que es la eficacia de las políticas como NextGen, de la política de los fondos estructurales en general, lo que hace es también refleja las dificultades, las trabas específicas a los países, las trabas institucionales, administrativas. Por ejemplo, la creación de empresa en España, cuando se comparan indicadores, cuánto tiempo hay que pasar, cuántos días para crear una empresa, cuánto se pagan impuestos, qué ayudas hay para pymes, para startup en el campo de la innovación. Pues España no tiene un buen ranking, digamos. Y entonces esto explica lo otro también. Puede haber muchos fondos donde participan las grandes empresas. Por otra parte, una estructura institucional legal que dificulta de partida, independientemente de la política de apoyo de la Unión Europea, que dificulta la creación de empresa y la creación de empresa en campo de innovación, esto explica lo otro. Entonces, esto es algo donde nosotros, por ejemplo, sí que trabajamos a nivel de política fiscal. Por ejemplo, hemos hecho un estudio reciente, se ha publicado, ha tenido bastante repercusión, es comparar los tipos impositivo y efectivo según el tamaño de la empresa y comparar España con otros países. Bueno, el foco no era España, pero sí que pretendíamos hacer un poco de ruido y es verdad que lo que sobresale es que en España una pyme paga más impuesto efectivamente que una gran multinacional. Eso es verdad en otros países también, pero en muchos otros no es así. O sea que hay una progresividad muy necesaria a la hora de fomentar el desarrollo empresarial. Entonces he contestado a su pregunta, pero no realmente, pero creo que el mensaje lo he pasado. Sobre el uso de datos de encuesta, nosotros utilizamos lo que podemos utilizar a nivel europeo, que es comparable. La gran ventaja de lo que hacemos, nuestro valor añadido,
¿no? Por justificar un poco nuestra existencia, y creo que se justifica bastante bien, es que con nuestros modelos y nuestros datos que son comparables, podemos aprender de las mejores prácticas en otros países. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. Con la crisis del COVID existían sistemas como los ERTES, que ahora se han aplicado y ahora parece que han estado aquí siempre, pues no es así. En la crisis financiera había ERTES, así como ERTES propiamente dicho, en Alemania, Dinamarca y creo que Bélgica, nada más. En estos países, durante estas crisis, los ERTES, la posibilidad de manera transitoria, parte de la población, parte de la gente empleada pueda dejar de trabajar, pero tener ingresos de subsistencia que les permita luego volver, con la garantía de volver a trabajar. Esto existía solo en estos 3 países y funcionó muy bien. ¿Qué pasó con el COVID? Que nos dimos cuenta que quizá este tipo de mecanismo se podría implementar en otros países, pero otros países no tenían la capacidad financiera como lo tenía Alemania, Bélgica o Dinamarca para costear esto. Y se creó el programa SURE, que fue un programa de endeudamiento a nivel europeo y que permitía suplir estas fragilidades en otros países. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esto lo pudimos nosotros a nivel de JRC ilustrar en tiempo real. Trabajamos en tiempo real para demostrar y analizar y estimar cuánto costaría esto por cada país y cuál debería ser el mejor diseño posible en países como España, pero también Italia y otros países, para intentar absorber este shock de gran magnitud que fue el COVID. Esto es lo que nos permite a nosotros a nivel europeo resaltar con nuestros modelos, nuestros datos de encuesta, que son comparables. Ahora, como he dicho anteriormente, cuando podemos tener acceso a datos administrativos que nos permita completar esta imagen paneuropea con mejor información a nivel nacional, como en el caso español, tenemos acceso al dato administrativo español en la medida de lo posible. Eso nos permite enriquecer muchísimo nuestros análisis, en particular cuando intentamos, además de sugerir buenas prácticas a nivel de política fiscal, considerar en particular el impacto redistributivo de estas políticas. Y esto es un aspecto importantísimo a la hora de comunicar también y de explicar la positividad o la negatividad de ciertas medidas. Pues muchísimas gracias. Con esto ya sí que terminamos y cedemos ahora a nuestro compañero de la Universidad de Málaga, José Manuel.